Bueno, la segunda parte de Aristóteles va a ser mucho más corta que la primera. La primera fue un poco excesiva, tocó virtual encima, así que doblemente dura. Pero prometo que lo de hoy les va a resultar interesante. Además, tiene como gancho extra que no entra en el parcial, entonces es todo, escucho, a ver si me gusta. Y creo que les va a interesar porque tiene mucho que ver con lo que venimos hablando de, yo les vengo diciendo que Aristóteles es el padre del sentido común occidental, ¿no? De la manera corriente de pensar en Occidente desde hace muchísimos siglos. Como van a ver, se van a sorprender de encontrar algunas cosas que vamos a ver hoy en Aristóteles. Y bueno, y van a entender por qué, por ejemplo, cuando se critica a la familia o cuando se defiende a la familia, se está hablando en general de un tipo de familia particularmente, particularmente dura, donde el centro está en el padre, en el varón, jefe de familia, y todo gira alrededor de él, ¿no? Eso viene directamente de Aristóteles. Entonces el problema no es la familia, sino cierto tipo de familia, muy jerárquicamente organizada alrededor del varón, jefe de familia, donde todos los demás, bueno, no hace más que obedecerlo. A eso vamos a llegar hoy, en un ratito. Pero primero nos toca arrancar con la ética. Eso de la familia lo vamos a ver estrictamente en la política de Aristóteles. Él comienza la política hablando de la comunidad más elemental que integra la sociedad, que es la familia. Y ahí trata del gobierno al interior de la casa. Así comienza su libro de la política. Un gobierno que dice él no es exactamente igual que el gobierno de la ciudad, ya lo sabemos, pero había algunos autores que comparaban todo el tiempo cómo se gobierna dentro de una casa y cómo se gobierna dentro de una comunidad, de una polis. Entonces él dice, no, son cosas distintas y ya vamos a ver las bellezas que dice sobre el gobierno de la casa. Vamos entonces a arrancar con la primera de la ética. Lo que nos quedó de Carpio para ver, el final de Carpio, los rudimentos, las cuestiones más básicas de la ética en Aristóteles. Una ética de fines, como toda la concepción de Aristóteles, teleológica, ¿no? Todo tiende a un fin, a una meta, a un objetivo, a un propósito, todos sinónimos, ¿no? Aristóteles piensa toda la naturaleza de manera finalista, teleológica, todo tiende a una finalidad, hacia un fin, hacia un telos, en griego. La entera escala de la naturaleza, como vimos la semana pasada, puede interpretarse finalísticamente, teleológicamente, como si desde la materia menos informada, más informe, hubiese una especie de continuo esfuerzo de ascensión hacia grados cada vez superiores, más ricos, hacia la realización más perfecta de la forma. Desde el predominio de la materia informe, todavía sin una forma definida, a las formas cada vez más complejas, ricas y perfectas y definidas. Esta teleología valdrá también, pues, para la acción del hombre. El hombre continuamente obra, realiza acciones, y lo que hace porque lo considera un bien. Su fin es el bien, alcanzar un objetivo bueno en su acción. Pero ocurre que hay bienes que no son nada más que medios para lograr otros bienes. Como por ejemplo el trabajar puede ser un medio para obtener dinero, pero también hay otros bienes que en cambio los consideramos fines, es decir, que los buscamos en sí mismos, no como medios para otra cosa, sino en sí mismos. Como por ejemplo la diversión o entretenimiento que el dinero nos procure. No nos divertimos para nada en particular, sino para divertirnos. O sea, la diversión no es un medio. En cambio, el dinero es un medio claramente para otras cosas. Y de hace bastantes siglos que es el medio que nos sirve supuestamente para todo. Algunos creen que se lo toman muy en serio, que para todo, para comparar cualquier cosa. Pero además tenemos que admitir que todos nuestros actos deben tener un fin último. De todos esos fines tiene que haber un fin último, es decir, un bien supremo
que dé sentido a todos los demás fines y medios que podamos buscar. Y acá adelanto que vamos a empezar a hablar de algo que es muy parecido a lo que vimos en la primera clase con Comte Sponville. Todo aquel discurso sobre la búsqueda de la felicidad y de la sabiduría como una forma de felicidad que nos comentaba Comte Sponville, como propio de la historia de la filosofía y de la filosofía en su sentido más profundo, como búsqueda de la sabiduría, viene ya desde, bueno, desde Aristóteles y desde antes también, pero desde Aristóteles claramente. Él va a decir claramente que ese bien supremo que buscamos todos es la filosofía. Es la filosofía, es la felicidad, quise decir, perdón. Vamos entonces a la que sigue. Aristóteles dice, y acá lo cito a él, bueno, lo cita a él Carpio, tal bien supremo parece ser, dice él, pero es una forma de hablar, es, en realidad no parece ser, sino que es, sobre todo lo demás, la felicidad, pues la elegimos siempre por sí misma y nunca por otra cosa. No queremos ser felices por algo más que por ser felices, digamos, ese es el objetivo último, ¿no? Otra cosa es, como hablábamos en la primera clase, si es fácil o no mantenerse en ese estado de felicidad. Eso es otro cantar. Yo considero que no es nada fácil, pero si algo nos resulta confortable es ese estado de felicidad. Esa sería nuestra finalidad en la vida. Tratar de mantenernos siempre lo más cerca posible de ese estado, de serenidad, de felicidad, de placer, etc. Pero si bien, dice, todos los hombres coinciden en buscar y desear la felicidad, sucede que creen poder encontrarla en cosas muy diversas. Hay distintas concepciones de lo que es la felicidad y de lo que realmente estamos buscando como felicidad. Unos, por ejemplo, sostienen que se encuentra en el placer. Este sería el hedonismo. Hedonismo viene de hedoné, en griego, que es placer. Otros pretenden que se halla en los honores o en la fama. Otros en las riquezas. Hasta ahí la cita de Carpio. Pero estas tres fuentes de felicidad, por un lado, no permiten una felicidad verdaderamente autárquica, es decir, autosuficiente, autónoma, independiente, sino más bien dependiente de elementos exteriores. Respectivamente, el objeto del placer, el hedonista depende del objeto de placer, exterior a él, el reconocimiento de los demás, para el que busca la fama o el honor, que los demás me estén reconociendo todo el tiempo y no dejen de hacerlo, la posesión de las riquezas, que las riquezas se conserven o se incrementen y no se pierdan, ¿no? Dependemos de eso. Por otra parte, ninguna de estas tres fuentes de felicidad corresponden exactamente a la vida o alma racional, que como vimos en la clase pasada, es lo más propio del ser humano. Teníamos el alma vegetativa, el alma animal, y por encima el alma racional propia del ser humano, ¿no? Entonces, según Aristóteles, la felicidad solo puede encontrarse en la virtud. ¿Qué sería la virtud? O arete, ya algo vimos en la clase de Platón. La excelencia o la perfección de la función propia de algo o alguien. Si la función propia del ser humano es la racionalidad, y la felicidad va a ser la virtud en el ejercicio de la racionalidad. Pasemos a la que sigue. No, ahí está. Entonces, la virtud del hombre consistirá en la perfección en el uso de su función propia, la razón, en el desarrollo completo de su alma o vida racional. Pero ocurre que el hombre no es solamente racional, sino que en él hay también una parte irracional de su alma, los apetitos, la facultad de desear, que a veces sigue los dictados de la razón, se somete a la razón, como en el caso del ideal de Platón, ¿no? Que todos en la ciudad se someten a los filósofos, y que en el individuo la parte, el alma apetitiva y el alma irascible se somete al alma racional. Buenas. Y entonces, a veces pasa que se someten que los apetitos se someten a la razón, pero a veces no,
Y es el caso del incontinente, le llama Carpio. El incontinente, bueno, no estamos hablando solamente de incontinencia en el sentido más escatológico, sino incontinencia general, no poder contenerse. Yo quiero eso y lo quiero ya y no obedezco más que a mi deseo inmediato. Según lo cual habrá entonces dos tipos de virtudes, dice Aristóteles. Las de la razón considerada en sí misma, virtudes dianoéticas, se llaman estas, serían las virtudes intelectuales. Dianoética viene de dianoia, que lo vimos con Platón, como inteligencia. Serían las virtudes intelectuales o dianoéticas. Y las de la razón aplicada a la facultad de desear. Las virtudes de la razón aplicada al deseo, a la facultad de desear, serían las virtudes éticas. Y vamos a empezar por esas. Las virtudes éticas o morales o virtudes del carácter, viene de ethos, que significa carácter o manera de ser, costumbre. Bueno, moral, yo ya les dije en la primera clase, tiene raíz latina, viene de mores, que también significa costumbre o carácter en latín. Entonces, en principio, ética y moral es lo mismo. Algunos autores las distinguen, pero en principio, etimológicamente son lo mismo. Bueno, estas virtudes éticas o morales son propias del individuo justo, dice Aristóteles, y consisten en el hábito de elegir el justo término medio entre dos extremos viciosos. Un extremo vicioso lo sería por exceso y el otro sería vicioso por defecto. Veamos los ejemplos de la página que sigue que aclara todo. Por ejemplo, respecto del manejo del dinero, el exceso sería la prodigalidad o el despilfarro. Y un defecto sería la avaricia. La virtud, el justo medio, sería la liberalidad o la generosidad. Ser generoso sin despilfarrar, sin tirar el dinero. Respecto de los placeres o del uso de los placeres, el exceso sería la incontinencia o el desenfreno, el defecto sería la insensibilidad, y la virtud reside en la temperancia, vale decir, en el uso moderado y controlado de los placeres. Otro ejemplo más, la temeridad es aquel que no mira el peligro y le da para adelante sin ningún tipo de razón en juego. El temerario, la temeridad sería un vicio por exceso, la cobardía sería el defecto contrario, y la virtud consistiría en la valentía. El justo medio sería la valentía. Bueno, y la virtud ética superior sería la justicia individual, hablamos recién del hombre justo, y sería como el resumen, la virtud ética misma, ser justo, saber elegir lo justo. Así como la injusticia es el vicio, puesto que lo justo señala la debida proporción entre los extremos. Sin embargo, fíjense, ni siquiera la justicia representa plena autarquía, que es este ideal que se busca, ¿no? Autarquía, que es autonomía, independencia, no depender de nada externo. Ser justo, va a decir Aristóteles, tampoco nos permite alcanzar esa independencia, porque se requiere de los demás para ejercer esa justicia, digamos. Respecto de los cuales podamos ser justos y dependemos entonces de aplicar o ejercitar esa justicia con los demás. Sería una dependencia para Aristóteles eso. Y además de todo esto, las virtudes éticas para él no son completas, ya que remiten a la prudencia, que fíjense la sutileza, la prudencia no sería lo mismo que la justicia para él. La prudencia es ya una virtud intelectual, que ahora la vamos a ver. Entonces, el justo tiene virtud ética, pero su virtud ética depende de una virtud intelectual que es la prudencia. Cuanto más prudente sea, más justo va a ser.
Ahora veamos qué es esto de la prudencia y de las virtudes intelectuales. Las virtudes dianoéticas o intelectuales atañen al conocimiento, solamente al conocimiento. Ya no al deseo, a las pasiones, sí, tranquilo, sino al conocimiento mismo. Y hay dos tipos de virtudes intelectuales o dianoéticas. Están las que tienen que ver con la vida práctica, por eso utiliza esa expresión Carpio, la razón práctica, es una expresión moderna que van a utilizar los filósofos modernos, pero para hacerse entender es bastante eficiente. La razón práctica es la razón aplicada a cuestiones prácticas, a cuestiones de la vida práctica, de la acción, ¿no? No solamente teóricas, sino de la acción. Entonces, estas virtudes intelectuales aplicadas a la acción se refieren entonces a cosas contingentes. ¿Alguien se acuerda qué quería decir contingente en filosofía? Así de paso se despiertan un poco. Si yo digo relativo, ¿qué es lo opuesto a relativo? ¿Cómo? Lo opuesto a relativo sería la totalidad, parecido. Si yo digo mi punto de vista es relativo, no es un punto de vista parecido. Absoluto. Absoluto. Absoluto sería lo opuesto a relativo. Y lo opuesto a contingente, quizás sea un poco prematura la pregunta todavía. Fíjense, acá lo dice la diapositiva. Las cosas contingentes, es decir, las que pueden ser o no ser de otra manera. En filosofía, lo necesario, en sentido lógico, es lo que es de una manera y no puede ser de otra que de esa manera. La necesidad lógica es que algo tiene que ser de este modo y no puede ser de otra manera. Por ejemplo, las verdades de la matemática son verdades necesarias. No puede ser de otra manera. 2 más 2 no es nunca otra cosa que 4. Entonces es una verdad necesaria. Las verdades de la aritmética, de la lógica, de la geometría. En cambio, las verdades del mundo empírico, del mundo cotidiano, de nuestra experiencia de la vida sensible, son verdades contingentes. Las cosas podrían ser de otra manera de como son. No son necesariamente como son, sino que podrían ser de otra manera. Que sean tal como son no es una necesidad lógica, sino que es una contingencia. Si quieres buscar un sinónimo aproximado, una casualidad, no una causalidad, sino una casualidad, una posibilidad, entre otras. Una posibilidad entre otras. Bien, entonces, las virtudes intelectuales aplicadas a la práctica son dos. El arte, o tecné en griego, que es un saber productivo. La palabra en griego es, ahí no está anotada, pero si las digo yo, es poiesis, producción es poiesis, de ahí viene poesía también. Aristóteles distingue entre poiesis, que sería producción, y praxis, que sería la acción. ¿Cómo distingue entre las dos? La poiesis acaba en un producto, acaba dando un producto final. Se acaba obteniendo algo concreto como resultado de la producción. En cambio, la acción o praxis tiene su fin en sí misma. Por ejemplo, una acción buena, desde el punto de vista ético, no produce nada por fuera de sí misma. No te pagan por ser bueno, por ser virtuoso moralmente, o no te dan premios todo el tiempo por ser buena persona, sino que la finalidad está en la acción misma buena. Entonces, fíjense, las virtudes, entonces decíamos, las virtudes intelectuales aplicadas a la práctica, en sentido amplio, a la acción, son dos. El arte como saber productivo y la prudencia, o phronesis en griego, que es el saber práctico, el saber comportarse bien, correctamente, sin ningún tipo de producto final de esa acción. Las otras virtudes intelectuales
serían las de la razón teórica, puramente teórica, conciernen al conocimiento contemplativo, puramente contemplativo, y ya no a la práctica o a la producción. Y se refieren a la realidad y sus principios, a lo que es y no puede ser de otro modo, necesario, es necesariamente como es, por tanto a lo necesario. Estas son la ciencia o episteme, la intuición intelectual o intelecto, nous, y la sabiduría o sofía. No me interesa y no les voy a pedir ni ahora ni nunca que distingan entre estas tres virtudes intelectuales contemplativas, porque es una distinción muy sutil la que hace Aristóteles y muy difícil. Entonces, si quieren, bueno, pueden recordar cómo se llaman las tres, de menor a mayor, de inferior a superior, ciencia, intuición intelectual y sabiduría, pero no tiene sentido que nos pongamos a ver en detalle acá en qué consiste cada una. Tienen que ver las tres con el conocimiento, la contemplación de los principios últimos de la realidad, de lo que no puede ser de otra manera, lo necesario, los saberes propios de la matemática también, y la filosofía primera que vimos en la clase pasada, ¿no? Las causas últimas de la realidad, y la estructura, por ejemplo, la estructura de la sustancia sensible, su división en forma y materia, etcétera, etcétera. En estas virtudes del pensamiento, de la pura actividad contemplativa de la verdad, por el puro gozo de contemplarla, en la pura teoría, según Aristóteles, se encuentra la felicidad perfecta, pues en efecto la vida teorética se basta a sí misma y llena entonces la condición que debe tener el fin último de no depender de objetos externos. En la vida contemplativa el filósofo no necesita nada más que su contemplación y su objeto teórico de contemplación, ¿no? Un objeto práctico. Entonces para Aristóteles eso es el máximo de felicidad en el sentido de la felicidad entendida como una serenidad y una independencia máxima de todo lo demás. Veamos lo que dice la última diapositiva de la ética, que tiene una cita de la ética nicomaquea o la ética a Nicómaco. Nicómaco era el hijo de Aristóteles, y esta obra, Ética a Nicómaco o Nicomaquea, es el principal tratado ético aristotélico. Lo han escuchado nombrar, o ya lo van a escuchar nombrar, o lo leyeron en Carpio, seguro. Tiene otras éticas, pero esta es la más conocida y la más importante. Dice así: la autosuficiencia o independencia de que hemos hablado puede decirse que se encuentra sobre todo en la vida contemplativa, teórica, ¿no? Acuérdense que teoría viene de mirar también en griego, ¿no? De teorein, de mirar, de contemplar. Entonces la vida contemplativa es la vida teórica, puramente teórica. Sin duda que tanto el filósofo como el justo sería el virtuoso de las virtudes éticas, tanto el filósofo, vida contemplativa, como el justo, vida práctica, no menos que los demás hombres, han menester, necesitan, de las cosas necesarias para la vida. Pero supuesto que estén ya suficientemente provistos de ellas, el justo necesita además de otros hombres para ejercitar en ellos y con ellos la justicia, mientras que el filósofo, a unas solas consigo mismo, es capaz de contemplar y tanto más cuanto más sabio sea. Es decir, Aristóteles no es tan necio de negar que todos necesitemos satisfacer nuestras necesidades más elementales y más banales y cotidianas, como comer, dormir, alimentarnos, etc. Pero dice, bueno, supuesto que tengamos eso cubierto, el más autónomo de los seres humanos es el filósofo, que se basta a sí mismo con su contemplación teórica. Y es feliz en esa vida contemplativa. Y acá hay otra aclaración al respecto por parte de Carpio que dice: pero Aristóteles tiene perfecta conciencia de que ningún hombre puede vivir una vida pura y exclusivamente contemplativa. Claro. Hay siempre en el hombre otras necesidades que lo requieren. Por ello, una vida puramente teorética es superior a la humana, agrego yo, es algo divino, y es solo un ideal para el hombre, ideal supremo
que se cumple en el divino motor inmóvil que vimos la vez pasada, que se acuerdan que era pensamiento, era puro pensamiento y pensamiento de sí mismo, pensamiento del pensamiento. Era esa perfección del puro pensamiento de sí mismo, una perfección que ocupa la punta, lo alto de la pirámide jerárquica de la realidad en Aristóteles, como la idea del bien en Platón, y que no es pensamiento, no es un Dios que esté pensando en el mundo inferior a él y que esté, por ejemplo, viendo quiénes actuamos bien y quiénes actuamos mal, como supuestamente sí mira el Dios judío-cristiano. Es una divinidad que está como de espaldas al resto de la realidad, es una perfección máxima que solo cuenta como causa final del resto de la realidad. Es tan perfecta que todo lo demás tiende hacia ella, quiere acercarse a esa perfección, y por eso es una causa final que mueve de esa manera, mueve como mueve la perfección, como mueve el objeto de deseo, como nos mueve el objeto de deseo. Bien, entonces hemos terminado con la parte ética de Aristóteles y pasamos a las ideas claves del libro 1 de la política, que les vengo prometiendo, espero que no defraudar con esto, que les van a interesar bastante. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No, tranquila, ese no entra. Entra, repito lo que dije hace un rato. Si van a las diapositivas que están en la carpeta de las clases grabadas, las habrán visto, están las clases grabadas y las diapositivas en formato PDF. Si, ¿eh? Estas también están. Bueno, estas ya no entran, las de hoy ya no entran en el examen de esta semana. Así que si están acá es porque les interesa escuchar y porque saben que algún día lo vamos a evaluar esto también. Pero en el examen de esta semana no entra. Como les avisaba, esta clase vamos a ver esto último de Aristóteles que quedó por ver la semana pasada, y después la segunda mitad o la segunda parte de la clase, que espero que sea la mitad por lo menos, vamos a repasar de cara ya al examen. Bien, ponemos bien las pilas con preguntas concretas que ustedes quieran hacer, o yo voy a decirles concretamente lo que tienen que reforzar. Lo que les puedo, antes de volver a Aristóteles, lo que les puedo decir como algo que dije hace un rato a la gente que estaba, que era menos de la mitad de la que hay ahora. La clase 1, esa primera clase donde presentamos el texto de Sponville y hablamos de la sabiduría y la búsqueda de la sabiduría, y la clase 1b, el discurso de Protágoras, esos dos textos no entran en el parcial. No voy a tomar nada de eso. Yo sé que ustedes los han leído o han escuchado la clase, por lo menos. Si no lo hicieron, algún día lo van a hacer y les va a gustar, porque son textos interesantes. Pero no voy a evaluar de ahí. Entonces, estudien clases 2, 3 y 4. Y la última aclaración, 4A, sería la 4 de la semana pasada. Aristóteles B, 4B, que es la de hoy, no entra en el parcial. Entra en los finales. Entonces, la ética y la política de Aristóteles no entran en el parcial. Bien. Además, también les dije hace un rato que el texto de la política, el libro 1 de la política, si bien la edición de Gredos tiene páginas muy grandes, con la letra muy grande y se avanza muy rápido, son como 40 páginas de un texto de filosofía antigua de Aristóteles mismo, con un montón de notas al pie. No es algo que vayan a poder leer ustedes sin ayuda, y yo lo que vengo a ofrecerles hoy es un resumen bastante apretado y bastante eficiente, me parece, de ese libro. Bueno, empieza diciendo Aristóteles ahí que toda comunidad, entendida como agrupación o asociación humana, está constituida con vistas a algún bien. Es decir, también la noción finalística, ¿no? Teleológica. Todo tiende hacia un fin, hacia su bien, digamos. Y la polis, la ciudad o comunidad cívica, tiende al supremo bien humano,
porque es la soberana entre las comunidades e incluye a todas las demás, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, esto es otra manera de decir que solamente en la polis, para Aristóteles, se puede alcanzar el máximo bien humano. La mayor felicidad. Ese fin supremo al que tiende la ciudad y al que tiende todo ser humano es el vivir bien, que sería como el vivir excelente del que acabamos de hablar, ¿no? La felicidad entendida como el desarrollo máximo de las capacidades humanas, las virtudes, sobre todo intelectuales, para Aristóteles. Eso no se consigue sino en la polis. Bueno, entonces, ya vamos a ver que en esta clase va a quedar más claro que en la anterior, que ese vivir bien, esa felicidad de la que venimos hablando, y no es para todos y todas. En la concepción de Aristóteles hay algunos que sí, que merecen y que naturalmente merecen acceder a ese vivir bien, y otros que no. Naturalmente, acá va a aparecer siempre el naturalmente entre comillas, ¿no? Naturalmente no lo merecen, no están destinados a alcanzar esa felicidad suprema. Bueno, y empieza ya también desde el principio en este libro distinguiendo entre lo que es el gobierno de la casa y el gobierno de la ciudad. Como les decía hace un rato, algunos autores tienden a comparar como semejantes lo que es el gobierno de la casa, de la familia, y el gobierno de la ciudad. En algún diálogo platónico se lee algo así como que la polis se gobierna como se gobierna una familia. Todos somos una gran familia, no, dice Aristóteles. Son dos cosas muy diferentes, son dos tipos de gobierno muy distintos. Siempre polemizando Aristóteles con su maestro o con su ex maestro. Bueno, veamos entonces en qué consiste la casa o la comunidad doméstica, que sería la más pequeña que trata Aristóteles, como la célula mínima, ¿no? Es la primera en aparecer en el tiempo y surge de la unión de la hembra y el macho con vistas a la generación. Y esto no en virtud de una decisión, sino como en los demás animales y plantas. Es decir, es una tendencia natural a dejar tras sí otro ser semejante a uno mismo, con el fin de inmortalizar la especie, perdón. Entonces, el fin de la comunidad doméstica es, en principio, la unión del macho y la hembra con el fin de perpetuar la especie. Esto le sonará conocido, ¿no? Y ya empezamos a concebir la familia de una manera estrictamente destinada a la procreación, ¿no? Como única opción natural posible. Ya quedarían descartadas las familias conformadas por parejas homosexuales, todo eso quedaría descartado como no natural por Aristóteles. Pasemos cuando puedas a la que sigue. Pasemos a la que viene, cuando puedas. Bueno, entonces en toda casa, naturalmente se da, fíjense, por un lado el gobierno del hombre sobre la mujer y los hijos, así, dicho sin ningún tipo de rodeo, ¿no? Y por el otro el gobierno del amo sobre el esclavo. El esclavo es siempre un bárbaro. Los bárbaros para los griegos eran todos los extranjeros, los no griegos, eran bárbaros. Y lo de bárbaro viene por la forma de hablar, incomprensible. Es como una onomatopeya casi. Entonces, bárbaro es igual a no griego. No es igual a extranjero porque había griegos que eran extranjeros entre sí. Acuérdense que cada ciudad era un estado, entonces Aristóteles era extranjero en Atenas, pero no era bárbaro. Era un griego absolutamente aceptado como tal. Entonces, bárbaro es igual a no griego. Y los bárbaros, para Aristóteles, están naturalmente destinados a obedecer a los griegos. Fíjense qué casualidad. Qué naturaleza más conveniente, ¿no? Y también el gobierno de la casa es el gobierno sobre los demás bienes a administrar, los bienes inanimados a administrar. La administración de los bienes de la casa es la economía
de acá viene la palabra economía, de Aristóteles, de oikos, casa, hogar, y nemein, distribuir, administrar. La casa es entonces la comunidad constituida naturalmente para satisfacer las necesidades cotidianas. Es la comunidad más elemental humana constituida para satisfacer las necesidades cotidianas. La aldea, por encima de la familia, de la casa, es la comunidad formada de varias casas a causa de las necesidades ya no cotidianas, no tan inmediatas. Por ejemplo, la seguridad, o por ejemplo la construcción de una obra pública, digamos, de un camino, de un canal. Eso ya requiere la unión de varias casas. Por encima de la aldea tenemos ya la polis, la ciudad propiamente dicha, que es la comunidad perfecta de varias aldeas. Y tiene ya el nivel más alto de autosuficiencia, dice Aristóteles. Todas estas son citas de Aristóteles, ¿eh? No es que yo estoy parafraseando, ni está metido Carpio acá. Yo lo que pongo entre comillas acá es todo Aristóteles mismo. Para el que no lo leyó, se lo aviso porque lo estamos leyendo Aristóteles. Tiene el nivel más alto la polis entonces de autosuficiencia, autonomía, independencia. Nació a causa de las necesidades de la vida, pero subsiste ya para el vivir bien. Fíjese que él distingue, una cosa es limitarse a satisfacer las necesidades y otra cosa es alcanzar el vivir bien. El máximo desarrollo, este vivir pleno, feliz, intelectual, que él propugna. De aquí que toda ciudad es por naturaleza, existe por naturaleza para Aristóteles, la ciudad, si también lo son las comunidades primeras. La ciudad es el fin, el telos, de aquellas. Todas las comunidades humanas, todas las agrupaciones humanas, buscan constituirse como polis y alcanzar así su perfección, la perfección humana. Vamos a la que sigue. Bueno, de todo esto es evidente que la ciudad, la polis, es una de las cosas naturales y que el hombre es por naturaleza un animal social. Este es un pasaje famosísimo de Aristóteles. El hombre es un politicón zoon, un animal político, un animal social. Hay distintas formas posibles para traducirlo. En este caso parece la correcta esta, ¿no? Animal social. Ya que el insocial por naturaleza y no por azar, porque uno puede ser insocial por azar, por ejemplo un náufrago, por ejemplo una persona que queda atrapada, perdida en un bosque, lo que sea, entonces sería insocial por naturaleza. Perdón, por accidente, por azar. El que es insocial y no lo es por azar o por accidente, es un ser inferior al hombre, una bestia, un animal, o un ser superior. Ya vamos a ver cómo le llama dentro de un ratito. O una bestia o un dios. Pero el hombre, lo humano, lo propiamente humano es ser social, es ser un ser social. Y acá viene otra frase famosa, otro pasaje famoso de Aristóteles que dice así: la razón por la cual el ser humano es un ser social, más que cualquier abeja, que ya sabemos también que son sociales, y que cualquier animal gregario, gregario viene de grey, de grupo, la razón por la cual entonces el hombre es un ser social es evidente para Aristóteles. La naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra, logos. Logos es palabra, es razón, es discurso. Es un zoon logon econ. Dijimos que era un animal social o político y ahora que es un animal portador de palabra. Dice, pues la sola voz, el emitir un sonido con las cuerdas vocales, es mero signo del dolor y del placer, y por eso la poseen también los demás animales, un perro, un mono, lo que sea, que tenga cuerdas vocales. Por ejemplo, la jirafa no tiene. Eso lo aprendí hace poco.
Y por eso, entonces, también los animales tienen voz. Porque su naturaleza llega hasta ahí, hasta tener la sensación de dolor y de placer e indicárselas unos a otros. La vida sensitiva que dijimos la clase pasada, ¿no? Hasta ahí llegan los animales. Superan la vida puramente vegetativa, llegan hasta la vida sensitiva. Entonces, coherentemente, dice Aristóteles, en ellos la voz que existe sirve solamente para transmitir, comunicar el placer o el dolor, la pura vida sensitiva. Pero la palabra, el logos, que es propio de los seres humanos, ya es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto entonces es lo propio del hombre frente a los demás animales. Poseer él solo el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de los demás valores, y la participación comunitaria de estas de estas cosas, constituye la casa y la ciudad. En la casa y la ciudad, los hombres se ocupan de lo justo y de lo injusto, de lo conveniente y de lo inconveniente, y de los demás valores. Bueno, vamos a la que sigue. Es cortita. Fíjense que son todas citas, ¿no?, de Aristóteles. Así pues, es evidente que la ciudad es por naturaleza y es anterior al individuo. Esto es muy propio de los griegos, ¿no? Vamos a ver que en la modernidad esto cambia. En la modernidad va a haber autores que planteen la sociedad como un contrato entre individuos que existían ya aislados por naturaleza y se juntan en la sociedad. Acá, para Aristóteles y para todos los griegos, la sociedad es anterior al individuo. No, ningún individuo sobrevive aislado de la sociedad. Nadie sobrevive aisladamente de la sociedad. Somos seres sociales, quiere decir eso, no sobrevivimos, no podemos vivir, a lo sumo podemos sobrevivir un tiempo aislados de la sociedad. Entonces, porque si cada uno por separado no se basta a sí mismo, se encontrará de manera semejante a las demás partes en relación con el todo, cuando son separadas de este todo. Por ejemplo, una mano muerta. Una mano separada del todo es una mano muerta. Y el que no puede vivir en comunidad o no necesita nada por su propia suficiencia o autosuficiencia, autarquía, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios, lo que decíamos recién. Algo inferior al ser humano o algo superior al ser humano, pero no un ser humano. Un detalle, porque alguno se estará preguntando, o quizá le hace ruido esto de que nadie pueda vivir del todo de manera independiente, nadie pueda sobrevivir solo. ¿Y hasta qué punto se contradice esto con la búsqueda de la autonomía, de la autarquía del sabio, de las virtudes del sabio? Bueno, no hay que confundir una cosa con la otra. Aristóteles sabe perfectamente que el ser humano es social y no sobrevive solo. Y que él necesita, él mismo, necesita permanentemente de su contacto y de su vida en sociedad. Lo que no quita que busque, hasta donde le resulte posible, esa autonomía del filósofo, del sabio, que se refugia todo lo posible en la vida contemplativa. No quiere decir que el sabio, el filósofo, se coma sus ideas, se coma sus libros. O sea, necesitamos satisfacer una serie de apetitos que van más allá de lo contemplativo, o están más acá, como le quieran decir, pero repetimos, no podemos ser solamente filósofos y sabios todo el tiempo. Eso lo reconoce Aristóteles. La vida puramente contemplativa está reservada a los dioses, está reservada al motor inmóvil. Bien. Y fíjense lo que dice acá. Así como el hombre perfecto es el mejor de los animales, así también, apartado de la ley y de la justicia, es el peor de todos. Fíjense qué actualidad que se le puede dar a esta frase, ¿no? Más allá de que haya sido dicha en la Atenas griega del siglo IV a.C. El hombre virtuoso, adaptado a la sociedad, virtuoso y que vive en y para su comunidad, por y para su comunidad,
puede ser el mejor de todos los animales, o es el mejor de todos los animales para Aristóteles. Pero el que se aparta de esas normas de convivencia, del respeto, de la virtud, puede convertirse en el animal más nefasto y más destructivo de todos. Si no, pensemos en lo que pasa actualmente en el mundo con algunas empresas multinacionales, por ejemplo, unas cuantas, que estarían pensando un poquito más en su propio beneficio que en lo que necesita el planeta para sobrevivir y la humanidad para reproducirse. Y son claramente los animales más destructivos de todos. Bueno, pensemos en las guerras también, por supuesto, y en demás bellezas que hemos producido los humanos. ¿Hay una mano levantada, puede ser, o hay en el chat? ¿No? No, aprovechen si quieren, allá o acá, a decir algo. Hice un comentario, bien, a ver, buenísimo. Monsanto, perfecto. Un comentario corto, pero bien, bien significativo. ¿Saben lo que es Monsanto, no? A ver, acá o allá, quiero que alguien explique con sus palabras qué es Monsanto, porque no quiero aprovechar para descansar un poquito. Gisela, ¿te animás? Podés abrir el micrófono y hablar sin ningún problema. Se te escucha perfecto. ¿Profe? Sí, disculpe. Sí. ¿Ahí me escucha? Sí. Perfecto. No, sí que recién como estaba hablando del tema de las multinacionales, y bueno, y se me cruzó por la cabeza la Monsanto, que es una empresa francesa que se encarga de los fertilizantes y hoy en día es muy poderosa, pero a la vez está haciendo un daño a lo que es el medio ambiente, ¿no? Y también a los animales, va, lo que, o sea, eso quería hacer comentario de lo que hablaba recién, de, de esa pequeña parte que se encarga, que el hombre, cuando hablaba de Aristóteles, que cuando tenía que socializar, y bueno, en este sentido lo estaba relacionando con esa multinacional, con esta empresa que es monopólica de alguna manera, ¿no es cierto? No sé si el ejemplo vale en Sí, este claro que vale. argumento. ¿Sí? Está perfecto el ejemplo y bueno, sí, Monsanto es un poco sinónimo de semillas transgénicas, de todo lo que es esta intervención, esta manipulación genética en la producción de alimentos, que también genera un monopolio, porque una vez que uno le empieza a comprar la semilla a Monsanto ya no puede zafar de esa dependencia. Y bueno, esta producción, yo no soy un experto en el tema, y no solo por eso le pedí ayuda a Gisela. Sí, yo en realidad lo hice porque yo también vi documentales y estoy viendo que la Monsanto hoy en día, tanto acá en este país, en nuestro país, está bastante, ¿cómo se diría? Está muy enraizada hoy en día acá en este país, a pesar de que es una empresa, como le decía, una empresa poderosa que hizo mucho daño. O sea, hay un documental muy interesante que habla sobre la Monsanto, lo he visto una vez y con eso creo que me bastó. Y Pasanos el hay título, mucho, si lo tenés a mano, pasanos el título del documental. ya Seguro que me alguno... fijo. ¿No, Es no muy te acordás? interesante, pero muestra todo el daño que hizo en otros países y a la misma gente, y no solamente al medio ambiente, a los animales en sí. Pero acá en la Sí. Argentina se está utilizando mucho los fertilizantes, que eso es lo que estaba diciendo la semilla transgénica, que también es bastante interesante. Pero como es tan grande la empresa, como le hablaba recién del monopolio, es imposible sacarla del Sí, planeta, de borrar. es la típica empresa gigantesca multinacional que compra políticos fácilmente, que compra legisladores, compra un Claro. montón de herramientas clave, resortes del poder y hacen lo que quieren. Entonces,
Esos serían los seres humanos, un buen ejemplo de los seres humanos más peligrosos de cualquier otro animal. Bien, Bueno, bueno, ahí sigamos. lo Muchas dejo. gracias, Gisela. No, Me de nada. encantó la participación a distancia. Sigamos entonces con la próxima diapo, cuando puedas. Bueno, acá pasamos a esta última parte sobre la administración de la casa, el gobierno de la casa, administración en general, incluyendo el gobierno de las personas, y ahora vamos a ver también la administración en particular, más de los bienes inanimados. Dice aquí, las partes de la administración doméstica corresponden a aquellas de que consta a su vez la casa. La casa perfecta la integran los esclavos y los libres, naturalmente, dice Aristóteles. Ahora bien, como cada cosa ha de ser examinada ante todo en sus menores elementos y las partes primeras y mínimas de la casa son el amo y el esclavo, el marido y la esposa, el padre y los hijos, fíjense cuál sería el denominador común en las tres relaciones: el amo y el esclavo, el marido y la esposa, el padre y los hijos. ¿Quién aparece repetido? El hombre adulto, centro, eje de la casa, ¿no? El macho. De estas tres relaciones será necesario investigar qué es y cómo debe ser cada una. Son pues la eril, esta palabra es un poco rara para ustedes seguramente, viene de erus en latín, amo, la relación del amo, la relación conyugal y la relación procreadora o paternal. Como verán, excepto en el caso de conyugal, que se puede estar hablando de los dos cónyuges a la vez, el acento está puesto siempre en el polo importante de la relación, en el amo, en el esposo y en el padre, ¿no? Hay además otra parte en la administración doméstica que a unos les parece que es idéntica a la propia administración doméstica o economía, y a otros la parte más importante de ella. Me refiero a la llamada crematística, que no es otra cosa que el arte de adquirir bienes. El arte de adquirir bienes se llama en griego crematística. Vamos a la que viene. Bueno, título: la relación eril, amo-esclavo, como parte de la administración de la propiedad privada. La propiedad es una parte de la casa, dice Aristóteles, pues sin las cosas necesarias es imposible tanto vivir como vivir bien. De nuevo la separación. No solo vivir, sino vivir bien es lo que se busca. Y lo mismo que en las artes determinadas es necesario disponer de los instrumentos apropiados y ha de llevarse a cabo la obra, así también en la administración doméstica. De los instrumentos, unos son inanimados y otros animados. Por ejemplo, para un piloto, un capitán de barco, el timón es inanimado y es animado el vigía como instrumento, pues en las artes el subordinado hace las veces de un instrumento. Así también las posesiones son un instrumento para la vida y la propiedad es una multitud de instrumentos. También el esclavo es una posesión animada y todo subordinado es como un instrumento previo a los otros instrumentos. Todo subordinado de una relación de subordinación, el subordinado humano es un instrumento previo a los otros instrumentos. Yo le mando al subordinado y él manda y controla los otros instrumentos. Es el mediador, ¿no?, entre el que manda y el instrumento inanimado. Bueno, vamos a la que sigue. ¿Cuál es la naturaleza del esclavo?, dice Aristóteles, y cuál su facultad. Resulta claro de lo expuesto: el que siendo hombre no se pertenece por naturaleza a sí mismo, sino a otro. Por naturaleza. Fíjense lo que es esta expresión, ¿no?, cuando se habla de la naturalización como una operación propia de la ideología, ¿no?, del pensamiento. La ideología es el pensamiento dominante, o un pensamiento funcional a la dominación. La ideología se la pasa naturalizando situaciones que no son naturales, pero que se las, con esa carátula, esto es natural, esto es por naturaleza, se lo quiere legitimar, ¿no? Se lo quiere limpiar y
dar por bueno. Entonces, fíjense, por naturaleza, siendo hombre, el esclavo por naturaleza no se pertenece a sí mismo, sino a otro. Y es hombre de otro el que, siendo hombre, es una posesión. Y la posesión es un instrumento. Bueno, ya lo dijimos. Otra cosa hermosa. Mandar y obedecer no solo son cosas necesarias, sino también convenientes, y ya desde el nacimiento, por naturaleza, algunos están destinados a obedecer y otros a mandar. Hay muchas formas de mandar y de obedecer, y siempre es mejor el mando sobre subordinados mejores. Por ejemplo, es mejor mandar sobre un hombre que sobre una bestia, porque la obra llevada a cabo con mejores elementos o instrumentos es mejor. Es mejor eso porque es mejor instrumento un ser humano. Bien. También ocurre igualmente que, también ocurre igualmente entre el hombre y los demás animales, pues los animales domésticos tienen una naturaleza mejor que los salvajes, y para todos ellos es mejor estar sometidos al hombre, porque así consiguen su seguridad. Para los animales domésticos, salvajes, y para los esclavos es mucho mejor estar sometidos que estar sueltos, que estar libres, porque el hombre les da seguridad, el amo les da seguridad y les da racionalidad, digamos, ¿no? Y fíjense qué hermoso el final del párrafo. Y también en la relación entre macho y hembra, por naturaleza, uno es superior y otro inferior, uno manda y otro obedece. Eso, desde Aristóteles, por lo menos, viene siendo naturaleza. Así que, si todavía nuestras abuelas no lo saben, es porque hay una tradición bastante importante detrás, ¿no? A veces nuestras madres todavía no lo discuten a eso. O nuestras novias, en el peor de los casos. Está claro por estas razones que no es lo mismo el poder del amo y el poder político. Ni todos los poderes son idénticos entre sí, como algunos dicen, pues uno se ejerce sobre personas libres, por naturaleza, y otro sobre esclavos, y el gobierno doméstico es una monarquía, dice Aristóteles, ya que toda casa es gobernada por uno solo, mientras que el gobierno político es sobre hombres libres e iguales. Ustedes ya lo vieron seguramente en los prácticos con el texto de Bernán, la contextualización de la polis griega, la famosa democracia ateniense, que fue la más desarrollada en su momento, bueno, estaba limitada a los ciudadanos, hombres, varones, adultos, y quedaban fuera de esa democracia los esclavos, los metecos, es decir, los extranjeros, como el propio Aristóteles, las mujeres y, y los jóvenes también, ¿no? Los niños y los jóvenes. Bueno, pasemos a la crematística como arte de adquisición de los bienes, incluidos de los bienes animados, como los esclavos. Y acá voy a ir lo más rápido posible porque esto es importante como cultura general, pero no es tan clave. Hay una crematística natural, repito, un arte de adquirir bienes naturalmente, y por tanto positiva. Dice Aristóteles, si la naturaleza no hace nada imperfecto ni en vano, necesariamente ha producido todos esos seres, se refiere a las plantas y a los animales, a causa del hombre. Esto está en Aristóteles y está también en la Biblia. Toda la creación, en la Biblia, toda la naturaleza, para el caso de Aristóteles, está en función del ser humano. Somos el centro del universo, el centro de la naturaleza, y todo está hecho para nosotros, para servirnos a nosotros. Eso se llama, hoy por hoy, antropocentrismo, le suena, ¿no? Del eurocentrismo, bueno, esto se llama antropocentrismo, y también se llama especismo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se referirá el especismo, si a alguien se le ocurre o lo escuchó nombrar? Una especie superior a la otra. Sí, esto lo plantean mucho los veganos, que dicen que somos especistas porque comemos vaca y demás. Perfecto. El especismo es a la especie
o a las especies lo que el racismo es a las razas, con la única diferencia importante que las razas no existen y las especies sí. Las razas no existen. Existen los colores de piel, pero eso no son razas. Bien. Entonces, sería un claro ejemplo, otro defecto más que tiene Aristóteles como padre del sentido común occidental. Entonces, no solamente el machismo, el esclavismo, todo lo que venimos viendo, sino también el antropocentrismo y el especismo. Por supuesto, después va a venir la Biblia y va a decir que Dios creó todo el mundo para el ser humano, para servir al ser humano, y esto se va a potenciar con Aristóteles en la Edad Media y se va a crear la doctrina de la Iglesia católica primero y después el cristianismo en general, con esta idea de que somos el centro del universo. Idea que en la modernidad va a tener mucha importancia porque el hombre, el ser humano se va a tomar en serio que es el centro del universo, va a desarrollar la técnica como nunca antes y va a empezar a actuar como centro del mundo. O mejor dicho, va a empezar a actuar como centro del mundo como nunca antes lo había hecho. Bien, entonces, por eso el arte de la guerra, dice Aristóteles, será en cierto modo un arte adquisitivo natural, por naturaleza. El arte de la caza sería una parte suya, el arte de la caza sería una parte del arte de la guerra para Aristóteles, como una práctica natural, y debe utilizarse contra los animales salvajes y contra aquellos hombres que, habiendo nacido para obedecer, se niegan a ello. Habiendo nacido por naturaleza para obedecer, se niegan a ello. Esa guerra, entonces, que se le hace a los animales salvajes y a los hombres que se niegan a obedecer, habiendo nacido para obedecer, es una guerra justa y natural para Aristóteles. Así pues, esta especie de arte adquisitivo es naturalmente una parte de la economía. Es lo que debe facilitar o bien procurar que exista el almacenamiento de aquellas cosas necesarias para la vida y útiles para la comunidad de una ciudad o de una casa. Y parece que la verdadera riqueza proviene de estos, pues la provisión de esta clase de bienes para vivir bien no es ilimitada. Y ahora vamos a ver a qué se refiere esto de ilimitada. Esta forma de crematística natural sería una forma de adquirir bienes, pero no ilimitada. Sería una forma de adquirir lo necesario. Los bienes que necesito para alimentarme, para vestirme, el esclavo que necesito para servirme, diría Aristóteles, pero con un límite. En cambio, veamos la que sigue, hay también una crematística comercial, dice Aristóteles, que es antinatural y por lo tanto negativa porque no tiene límites. Esta ausencia de límites para Aristóteles siempre es un problema. Lo ilimitado es siempre un defecto, es algo antinatural, lo ilimitado para Aristóteles. La serie de causas, recuerdan que lo decía la clase pasada, la serie de causas nunca puede ser infinita, eso nos habla siempre de algo antinatural, el carecer de límite. Acerca de este tipo de crematística tomemos el comienzo desde el punto siguiente. Dice, cada objeto de propiedad tiene un doble uso, o valor, agrego yo, utilizando un término un poco más nuevo. Ambos usos son del mismo objeto, pero no de la misma manera. Uno es propio del objeto, natural del objeto, y otro no. Por ejemplo, el uso de un zapato. Como calzado, ese sería su uso propio, su valor de uso natural. Valor de uso es una terminología más nueva, ¿no? Y el zapato también puede ser objeto de cambio o valor de cambio. Ambas son utilizaciones del zapato. De hecho, el que cambia un zapato a aquel que lo necesita por dinero o por alimento, utiliza el zapato en cuanto zapato, pero no según su propio uso, no según su uso natural, pues el zapato no se ha hecho para el cambio. Ese sería un uso antinatural. De ahí que es evidente también que el comercio de compra y venta no forma parte de la crematística por naturaleza, pues entonces sería necesario que el cambio se hiciera para satisfacer lo suficiente y no para un enriquecimiento ilimitado, que es para Aristóteles antinatural. Bueno, sigamos, ya que falta poquito. Acá estamos ya, zafamos de la economía, de la crematística y volvemos a centrarnos por un par de diapositivas en las relaciones humanas al interior de la casa. Esta casa tan hermosa que nos pinta Aristóteles.
La autoridad marital y paternal. Las partes de la administración doméstica eran tres, además de la administración de los bienes que acabamos de ver. Una, la del dominio del amo, otra la paterna, la tercera la conyugal. Pues también hay que gobernar a la mujer y a los hijos como a seres libres en ambos casos, pero no con el mismo tipo de gobierno, sino a la mujer como a un ciudadano. En realidad la mujer no es ciudadana en Grecia, pero se la respeta como que tiene derecho a hablar, digamos, tiene derecho a decir algo, la mujer. Y a los hijos monárquicamente, a los hijos directamente se los manda sin ningún tipo de prurito. En efecto, el hombre es por naturaleza más apto para mandar que la mujer, a no ser que se dé una situación antinatural, dice Aristóteles, y el de más edad y más maduro, más que el más joven e inmaduro. Esa sería la única, una de los pocos lugares en los que Aristóteles es inactual. Para Aristóteles, la primacía de los viejos, de los maduros por sobre los jóvenes, es una verdad indiscutible. Hoy los viejos son despreciados, hoy estamos en plena era de la juventud eterna, endiosada, idolatrada, y los viejos son descartables. La relación, o sea, tiene todos los ismos negativos, participa de todas las discriminaciones Aristóteles, menos de la discriminación etaria, a no ser que la pensemos en relación a los hijos, que los hijos no valen nada, como ya vamos a ver en un ratito. Creo que queda una diapositiva, pero termino de leer esta. En efecto, el hombre es por naturaleza, ya lo dije, la relación del hombre con la mujer es siempre de esta manera, unilateral, aunque la mujer, ya les digo, tenga derecho a decir algo, por lo menos. En cambio, la autoridad sobre los hijos es regia, o sea, monárquica, pues el que los engendró ejerce el mando por afecto y por su mayor edad, lo cual es precisamente lo específico del poder real. Bueno, creo que queda la última de todas. Quedan esta y la otra. Bueno, pero volvamos a la anterior, la veo rapidito. Bueno, claro. Estamos hablando de Aristóteles no es tan inhumano. Son personas, son seres humanos. La mujer, el hijo, los esclavos, no es que son animales. Entonces, tienen alma y por lo tanto tienen algo de virtud en esas almas. Pero vamos a ver lo que dice. Existen de diferente manera estas cosas en estas personas. El esclavo no tiene en absoluto facultad deliberativa, no tiene razón el esclavo. El esclavo no piensa, no tiene derecho a pensar ni porque no piensa, por naturaleza no piensa. La mujer sí tiene racionalidad, pero sin autoridad. Y el niño la tiene, pero imperfecta. Así pues, hay que suponer que necesariamente ocurre algo semejante con las virtudes morales. Todos deben participar de ellas, pero no de la misma manera, sino en la medida en que es preciso a cada uno para su función. Por eso el que manda debe poseer perfecta la virtud ética, y cada uno de los demás solo en la medida en que les corresponde. De modo que está claro que la virtud moral es propia de todos los que hemos dicho, pero no es la misma la prudencia del hombre que la de la mujer, ni tampoco la fortaleza ni la justicia, sino que hay una fortaleza para mandar y otra para servir. Y lo mismo sucede también con las demás virtudes. Y ahora sí viene la última. Y que dice, puesto que el niño es imperfecto, esta sería la discriminación etaria propia de Aristóteles, el niño es solamente un proyecto de adulto, por lo tanto es imperfecto, no cuenta como niño. Yo que no me canso de contemplar a mi hijo como perfecto, esto me parece muy terrible. Puesto que el niño es imperfecto, es evidente que su virtud no es en relación con su ser actual, sino en relación a su madurez y su guía, es decir, sus padres, ¿no? Y asimismo la virtud del esclavo está en relación con el amo. Sobre estos temas quede definido de esta manera. En cuanto al marido y la esposa, los hijos y el padre, la virtud propia de cada uno de ellos y las relaciones entre sí, qué es lo que está bien y lo que no lo está, y cómo hay que perseguir el bien y evitar el mal.
es necesario exponerlo al hablar de las formas del gobierno, es decir, al inicio del libro sobre la política. Porque como toda casa es una parte de la ciudad y la virtud de la parte debe examinarse en relación con la virtud del todo, es necesario educar a los hijos y a las mujeres con vistas al régimen de gobierno, si es que precisamente tiene alguna importancia para que la ciudad sea perfecta, que sean perfectos los hijos y las mujeres. Y necesariamente tiene importancia, pues las mujeres son la mitad de la población libre y de los niños salen los miembros de la comunidad política. Bueno, hasta aquí entonces, perdón que me pasé un poquito con el tiempo. Ya podés suspender nomás. Y nos queda no una hora, pero sí 45 minutos para discutir estas ideas tan hermosas que pusimos hoy y para repasar sobre todo de cara al parcial de mañana y de pasado. A ver, habiendo descartado ya los primeros dos textos, el texto de Comte-Sponville, me voy a referir a los teóricos solamente, ¿no? O sea, a la cartilla de teóricos. Habiendo descartado el texto de Comte-Sponville y el del discurso de Protágoras, del diálogo Protágoras de Platón, nos queda para... Y bueno, y ya saben también que descartamos como material de estudio así profundo los cuadritos de las disciplinas filosóficas y de las edades de la filosofía. Esos son mapas para ustedes, no son para estudiar. Sí. Sí. Sí, sí, sí. La virtud sería la excelencia en el hacer algo, en el ejercer una función, y cada ser, cada ente, para Aristóteles, cada sustancia tiene su función y su finalidad en la realidad, en la naturaleza. La virtud propia del ser humano es ejercer de manera excelente lo que más propio tiene el ser humano para Aristóteles, que es la racionalidad. Entonces, analiza las virtudes, las divide en éticas y dianoéticas. Esto no entra en el parcial, pero lo explico. Las virtudes éticas serían la capacidad de elegir bien a la hora de lidiar con las pasiones, con los deseos, con los objetos de, bueno, propios de la vida práctica más inmediata, ¿no? Tengo ganas de hacer esto, bueno, ¿hasta qué punto me lo permito hacer? ¿Hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto elijo bien qué es lo correcto, el justo medio, entre el exceso y el defecto? Esa sería la virtud. La virtud ética se define así para Aristóteles. Elegir el justo medio, el punto intermedio entre un exceso y un defecto. Eso quizá le suena de la vida cotidiana, se lo escucharon a alguna persona, algún maestro, algún abuelo, el famoso justo medio, ¿no? El famoso punto de equilibrio entre el exceso y el defecto. Eso pertenece al sentido común nuestro, de buscar el equilibrio. Y las virtudes intelectuales o dianoéticas tienen más que ver con el conocimiento propiamente, ya no tanto el saber decidir en una acción inmediata, sino en el conocer, el tener un conocimiento acumulado, tanto sobre las cuestiones de la vida práctica, que pueden referirse a la producción, al arte de hacer cosas, por ejemplo, carpintería, herrería, música, como al comportamiento ético, a las acciones. Tener un conocimiento ya más detallado, más acumulado, sobre lo que es el comportarse bien, el elegir bien, el justo medio. Es decir, aparentemente habría como una especie de superposición entre la virtud ética y la prudencia como virtud intelectual. Pero serían sutilmente dos cosas ligeramente diferentes. La prudencia es una virtud intelectual. Entonces, es relativa al conocimiento y no directamente a la práctica, pero al conocimiento sobre
cosas relativas a la práctica. Esto parece un trabalengua. Mientras que la virtud ética es ser justo, digamos, en lo inmediato, comportarse de manera justa en lo inmediato. Hasta cierto punto, dice Aristóteles, no hay seres humanos justos si no tienen un poco de prudencia también. Es decir, solamente el que es prudente, el que participa de esta virtud de la prudencia, del conocimiento sobre lo que está bien en la vida práctica, puede ser justo, puede ser virtuoso, éticamente virtuoso. Hay ahí una especie de superposición o de diferencia muy sutil. Pero entonces, la justicia, el individuo justo, no sería exactamente lo mismo que el individuo prudente, pero sin prudencia no hay justicia y viceversa. Entonces están ahí muy cerquita. Pero vos me preguntabas por la virtud. ¿Te quedó más o menos claro lo que es la virtud? La excelencia en el ejercitar una función propia de alguien. Por ejemplo, la virtud del músico es ser un buen músico, ser un músico excelente, ser un músico, etc. Un arquitecto virtuoso, un arquitecto que construye sin que se le caiga nada, etc. Bueno, sí. Sí, a ver. De la valentía sería el exceso, la tiranía y su defecto, la cobardía. El ejemplo no es exactamente ese, pero le diste en el palo. Sí, con respecto al temor, digamos. Por un lado está el temerario, no el tirano, sino el temerario, el que no le tiene miedo a nada y termina por ahí, termina muerto enseguida justamente por no tener un poquito de sentido del temor. El temerario sería el que carece del sentido del temor por completo. Y el cobarde es el otro extremo, el que es presa del temor y queda inmovilizado o se tira para atrás porque no puede actuar. Es totalmente dominado por el temor. El valiente es el equilibrio, el punto de equilibrio, el punto justo. Ese es el ejemplo que ponía Gisela, que lo vimos hace un ratito. Bueno, si no me siguen preguntando sobre la clase de hoy, lo que vimos hasta ahora, que me pueden seguir preguntando, yo voy cumpliendo con mi palabra de ir al tema del repaso, ¿no? Yo voy diciendo cosas en tren de repasar de cara al parcial. Habiendo dicho ya que se descartan los primeros dos textos, y también los cuadros de las disciplinas filosóficas y de las edades de la filosofía, sí tienen que estudiar el texto de Gramsci. Importante del texto de Gramsci entender a qué le llama él, por un lado, que todos somos filósofos. ¿Qué es eso de que todos somos filósofos? ¿En qué sentido lo dice? ¿Hasta qué punto todos somos filósofos? Y en todo caso, ¿cómo se distingue, según Gramsci, pero también según Comte Sponville, si lo quieren repasar de ahí también, la filosofía propia de todo el mundo, de cualquiera que piensa, reflexiona, se cuestiona, problematiza las cosas, desnaturaliza las cosas? Ahora lo puedo decir después de Aristóteles, que se llenó la boca con la naturaleza todo el tiempo. Me pueden entender qué quiere decir desnaturalizar, como criticar que algo sea natural, que algo sea por naturaleza. Bueno, ¿qué distingue a esa filosofía propia de todo el mundo de la filosofía en sentido más estrecho o estricto, que es la filosofía que hacen los filósofos, así llamados, filósofos y filósofas, de la tradición, que están en la academia, que publican libros, que enseñan, etcétera, etcétera. Otra cosa importante para ver en Gramsci es, y que tiene que ver con lo que acabamos de decir, ¿qué entiende él por sentido común? Que no entiende, no lo entiende de manera positiva, como quien dice en la vida coloquial, un poco de sentido común, o a vos te falta sentido común. Bueno, el sentido común no sería algo necesariamente bueno para Gramsci, sino que sería
bueno, lo pueden ver con más detalle en él, o si quieren me preguntan y lo vemos con más detalle acá, es la manera corriente de pensar de las mayorías. Cuando yo digo que Aristóteles es el padre del sentido común occidental, lo digo en el sentido gramsciano, ¿no? De la forma más corriente de pensar del hombre de la calle, del hombre y la mujer de la calle, es decir, del hombre y la mujer comunes, promedio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano promedio y tiende a ser machista, ya sea mujer o varón, tiende a ser machista, tiende a ser homofóbico, tiende a ser especista, tiende a priorizar, bueno, no siempre, ¿no? Ha pasado mucho abajo el puente, a priorizar lo intelectual sobre lo físico. Eso no siempre es así, hoy en día es más complejo, pero por ejemplo, los títulos universitarios siguen deslumbrando, ¿no? Cuando uno tiene un título universitario no se cansa de ponerlo en doctor, ingeniero, y se siente muy importante por ese logro intelectual de haber hecho una carrera. ¿Por qué más podría ser padre del sentido común Aristóteles? Bueno, por esto de concebir a los seres humanos como instrumentos. Hay seres humanos que nacen para obedecer, entre ellos las mujeres y los esclavos. Bueno, eso es también parte del sentido común, aunque muchos no lo confesarían así tan alegremente. Entonces, fíjense que todo esto que estoy dando como parte del sentido común no son precisamente cosas valiosas ni respetables, sino cosas a criticar, de las cuales tomar distancia crítica y decir, bueno, el sentido común es el objeto de mis críticas. La filosofía se separa del sentido común porque quiere ser un pensamiento crítico justamente y coherente. El sentido común tampoco es coherente para Gramsci. Es más bien disperso, es un cúmulo de datos, de informaciones que la gente recibe un poco de todos lados, de la tele, de la familia, de la comunidad, del barrio, y todo eso son como conocimiento, venga, que se van acumulando sin ningún tipo de sistematicidad, de coherencia. Hay saberes científicos por ahí que se mezclan con supersticiones de las más antiguas, ¿no? Y todo eso conforma ese conocimiento caótico, ese cúmulo de saberes caóticos que es el sentido común. Frente a ese sentido común se planta la filosofía en sentido más estricto, ¿no? Como pensamiento que busca, repito, la crítica y la coherencia.